Bien, ahora vamos a hablar sobre cómo balancear las ecuaciones químicas. ¿Qué debemos nosotros tomar en cuenta al momento de realizar un balanceo por tanteo? No se incluye balanceo por ion electrón ni por óxido-reducción. Solo se considera el balanceo por tanteo. Es la explicación que ahorita vamos a abordar. Escriba las fórmulas correctas para los reactivos en el lado izquierdo de la ecuación y las fórmulas correctas de los productos del lado derecho. Eso es lo primero que debemos hacer. Ejemplo, el etano reacciona con el oxígeno y produce dióxido de carbono y agua. Tal cual lo podemos observar allí, C2H6 más oxígeno 2 me produce carbono, oxígeno 2 más agua, hidrógeno 2, oxígeno 1. Luego dice, cambie los números antecediendo las fórmulas, es decir, coloque los coeficientes necesarios para igualar el número de átomos en ambos lados de la ecuación. Reactivos izquierdo, productos derecha. No cambie los subíndices. Los subíndices no se pueden cambiar, porque si se cambian los subíndices, entonces estamos cambiando, alterando el compuesto o la fórmula molecular. Ejemplo de ello dice, 2 moles de etano no es igual a decir butano, que sería carbono 4, hidrógeno 12. ¿Bien? Ahora, fíjense aquí. Comience balanceando los elementos que aparecen en solo un reactivo y un producto. Es decir, vamos a revisar cuál es el lado de la reacción, bien sea de los reactivos o de los productos, que se encuentre con menor número de átomos de los elementos. Y por allí se va a comenzar a realizar el balanceo. Observamos el lado izquierdo de la reacción, tenemos 2 carbonos, 6 hidrógenos y 2 oxígenos. Del lado derecho de la reacción tenemos 1 carbono, 3 oxígenos y 2 hidrógenos. Por lo tanto, debemos comenzar balanceando por el lado de los productos. Podemos comenzar con el carbono o con el oxígeno, pero no con con el carbono o con el hidrógeno, pero no con el oxígeno, porque si nos damos cuenta, el oxígeno para ese lado de la reacción de los productos se encuentra en exceso. Entonces tenemos 2 carbonos en el lado izquierdo, 1 carbono en el lado derecho. Entonces multiplicamos en este caso el dióxido de carbono por 2. Al multiplicar el dióxido de carbono por 2 ya queda 2 átomos de carbono y 4 átomos de oxígeno. Pero el segundo elemento que debemos de balancear, que era el que se encontraba en menor proporción del lado de los productos, era el hidrógeno. Entonces tenemos en el lado de los productos 2 hidrógenos, mientras que en el lado de los reactivos tenemos 6 hidrógenos. Por lo tanto, colocamos un múltiplo de 2 para que me dé 6, sería 3. Entonces se multiplica el agua por 3. En este caso quedaría 1 mol de etano más 1 mol de oxígeno, me genera 2 moles de dióxido de carbono más 3 moles de agua. Luego se balancean los elementos que aparecen en 2 o más reactivos o productos. Es ejemplo el oxígeno. Ahora vamos a atacar el oxígeno. Del lado de los productos tenemos 4, tenemos 2 por 2, 4. 3 por 1, 3, 4 más 3 son 7 oxígenos. Pero del lado de los reactivos tenemos un solo mol de oxígeno, o sea, 2 átomos de oxígeno. Entonces allí multiplicamos del lado de los reactivos el oxígeno por 7 medio. Entonces allí quedaría 7 medio de oxígeno más el hectano me genera 2 moles de dióxido de carbono más 3 moles de agua. Para poder quitar la fracción se multiplica por ambos lados. Es poco usual encontrar una reacción química con fracciones como coeficientes estequiométricos. Entonces se multiplica tanto en reactivos como productos por 2 para eliminar la fracción. Entonces quedaría 2 moles de etano más 7 moles de oxígeno me genera 4 moles de dióxido de carbono más 6 moles
de agua. Sería 2 por 1 para el etano más 7 por 2 entre 2, los 2 se cancelan. Bien. En el caso del dióxido de carbono sería 2 por 2, 4. Y en el caso del agua sería serían 2 por 3, 6. Y me quedaría 6 moléculas de agua. Bien, entonces ahora vamos a revisar que contengan el mismo número de cada tipo de átomos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Tenemos 4 átomos de carbono, 2 por 2, 12 átomos de hidrógeno, 2 por 6, 14 átomos de oxígeno, 7 por 2. En el caso de los productos, 4 carbonos, 12 hidrógeno, 6 por 2, 14 oxígeno, 4 por 2, 8 más 6, 14. Entonces allí podemos observar que tienen los mismos átomos de cada elemento, tanto en los reactivos, lado izquierdo, como en los productos, lado derecho. Entonces, resumiendo, para los cálculos estequiométricos, los coeficientes de una ecuación química balanceada, pues representan el número de partículas de reactivo y de producto, el número relativo de moles que se involucran en la reacción de cada uno de los elementos, sustancias, moléculas dentro de una ecuación química. La masa y los moles se relacionan. ¿Por qué? Porque la ecuación permite el cálculo de las masas y de los moles de los reactivos y de los productos para una reacción dada. Las reacciones molares de la ecuación balanceada son utilizadas como factor de conversión. Es decir, se tiene, por ejemplo, acá se puede estimar 2 moles de etano, es decir, 2 moles de carbono 2, hidrógeno 6, me producen 4 moles de dióxido de carbono, oxígeno 2, o 7 moles de oxígeno me permiten obtener 6 moles de agua. Ese es el factor estequiométrico, el factor de conversión que se refiere cuando hablamos de cálculos estequiométricos. También se puede decir 2 moles de etano. Se necesitan tener 2 moles de etano para reaccionar con 7 moles de oxígeno. La combinación de ese 2 de etano y 7 de oxígeno me permite obtener 4 de dióxido de carbono con 6 moléculas de agua. Entonces, con esto terminamos lo que es la parte del concepto de átomos, moles, moléculas, masa atómica, peso atómico, masa molecular, peso molecular, cómo se calcula el peso molecular, cuáles son las relaciones estequiométricas de gramo de soluto entre gramos de la solución, los moles, la introducción a lo que son las ecuaciones químicas para el cálculo de concentraciones, molaridad, normalidad, cómo se establece un balanceo por tanteo, cuáles son los pasos a seguir, cómo se identifica o cómo se escribe una ecuación química y cuáles son los tipos de reacciones químicas.